En esta ocasión vamos a repasar lo que son las ramas de las ciencias forenses, como es el caso de la antropología forense, química forense, biología forense, física forense, psicología forense, psiquiatría forense y patología forense, de manera muy general. Así que comencemos. La antropología forense principalmente se utiliza con fines de identificación humana. Por ello, se va a estar estudiando y analizando al ser humano, sobre todo en casos cuando el cuerpo por los medios comunes no puede ser reconocido, es decir, por medio de una identificación directa por el rostro, por medio de señas particulares, por medio de las huellas dactilares. Entonces, ¿por qué? Porque el cadáver se encuentra en un estado de putrefacción avanzada, calcinado, en reducción esquelética, etc. Por ello, es aquí cuando surge la antropología forense para la necesidad de identificar a estos sujetos. En este contexto, lo que se realiza es un perfil biológico, en el cual se van a establecer distintos diagnósticos. El diagnóstico de edad, el diagnóstico de sexo, el diagnóstico de talla, el diagnóstico de la raza. Todo esto con base en el estudio principalmente de estructuras óseas. Por ejemplo, para lo que es la edad podemos tomar de referencia el cráneo y hacer un estudio de lo que son las estructuras o las suturas craneales propiamente, también las suturas palatinas, incluso a nivel de sus piezas dentales, también generar un estudio de desgaste dental o utilizar otros métodos como el de la Mendy para estimar una edad aproximada. Para el sexo normalmente tomamos en consideración lo que es el cráneo igualmente con su morfología, igual lo que viene siendo la pelvis ósea. Para la talla, que es la estatura, sobre todo consideramos nosotros lo que son huesos largos de las extremidades. En este caso viene siendo el húmero, el cúbito, el radio, el fémur, la tibia y el peroné. Para la raza, sobre todo, nosotros nos abocamos en ciertas características morfológicas que van a tener los cráneos. Y los últimos dos diagnósticos que vemos aquí en pantalla, causa de muerte y data de muerte, los pudiéramos generar siempre y cuando estén relacionándose con alguna alteración visible a nivel del hueso. Ejemplo, ¿verdad? Si yo veo una fractura a nivel del cráneo, pues seguramente sí, la causa de muerte puede ser algún traumatismo craneoencefálico. Para la data de la muerte, normalmente tengo que yo evaluar si todavía existen tejidos blandos, las características del suelo en donde estuvieron, para que de esa manera pueda estimar el tiempo que tiene de haber fallecido este sujeto. En la imagen vemos lo que es una hondonada, y la hondonada no es más que una excavación. Para esto nosotros tenemos que tomar en consideración la cuarta costilla. Si nosotros conocemos la anatomía de las costillas, vamos a darnos cuenta que existen 12 pares de costillas, 12 izquierdas, 12 derechas, y de las cuales las 7 primeras se consideran costillas verdaderas. Esto porque tienen un punto de articulación directo en las vértebras dorsales y el otro, de manera contrapuesta, se proyecta hacia la parte anterior y se va a articular directamente con el esternón. Y si nos damos cuenta de estas 7, la cuarta costilla es la que se posiciona perfectamente en la mitad. Por ello tiene un grado de desgaste idóneo para nuestra investigación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar dentro de la misma? Lo que es la morfología, la profundidad y los bordes. Es decir, observamos sobre todo el extremo external, es decir, el punto que se va a estar articulando adelante con el esternón. Observamos, observamos, observamos y observamos. Si se dan cuenta, cada una de esas costillas tiene cosas distintas, ¿verdad? Hay unas que tienen un hoyito más profundo,
hay otras que tienen paredes más gruesas, hay otras que ni siquiera tienen todavía la formación de ese hoyito, y ese hoyito va a ser la famosa hondonada. Por lo tanto, en términos sencillos, para no complicarnos, a mayor profundidad y mayor desgaste de las paredes, es decir, que estén más delgadas, pues vamos a considerarlo una persona más añosa. Y a menor profundidad o incluso en ausencia de excavación y obviamente con bordes o paredes bien conservadas, vamos a decir que es una persona mucho más joven. Por lo tanto, la persona, uh, la persona más anciana de estas costillas vendría siendo la que está señalada, la imagen superior derecha, ¿vale? De ahí posiblemente le va a seguir esta, que también ya tiene cierta excavación en esta parte, pero todavía sus paredes son muy gruesas. Después de eso vamos a visualizar que aquí ya empieza a tener un ligero cambio en la morfología de ese extremo external, y las últimas dos, esta de aquí y esta de aquí, pues todavía no tienen cambios significativos, por lo tanto vendrán siendo las personas más jóvenes en relación a este estudio de la hondonada. Cabe señalar que para esto existen una serie de criterios donde se debe de tipificar en distintas fases, y conforme a esa base nosotros podemos determinar una edad promedio que tiene este sujeto. Para el caso del sexo, hay que tener nosotros en consideración si es hombre o mujer y cómo, con la morfología del cráneo. Por ejemplo, en el caso de los varones se dice que tienen una órbita de forma cuadrada, en el caso de las mujeres una órbita redondeada. También lo que son los arcos supraciliares y la glabela, que es el entrecejo, mucho más marcado y pronunciado para los varones, y en las mujeres pues está ausente. Vámonos más arriba y a nivel del hueso frontal y también parietal vamos a encontrar unas eminencias en el cráneo de la mujer. En el caso del cráneo masculino van a estar ausentes. Donde sí va a haber una eminencia, pero más bien se conoce como protuberancia, va a ser a nivel del hueso occipital, sobre todo en las personas de sexo masculino. Es una especie de topecito, si así lo queremos ver, en la región posterior del cráneo. En el caso de las mujeres, pues su cráneo en esa porción pues es completamente esférico y no existe esta modificación. A nivel del hueso temporal, en el proceso mastoideo o la mastoides del temporal, vamos a encontrarla mucho más pronunciada en el caso de los hombres y mucho más discreta, grácil como tal en las mujeres. De manera general, el cráneo de la mujer es redondeado y el cráneo del hombre es un poco más cuadrado. También, proyectándonos hacia la parte anterior del cráneo, vamos a encontrar el cigomático o hueso malar, que viene siendo esta porción, es decir, lo que en ocasiones le dicen como la mejilla. En ese sentido, lo que va a ser la persona de sexo masculino también va a ser más grande, más grueso, más pronunciado y sobre todo en una dirección horizontal, mientras que en las mujeres va a tener una dirección oblicua y va a ser menos llamativo, menos grande como tal. Nos vamos a la mandíbula y tenemos los puntos de interés: el mentón, que tiene una morfología cuadrada o trapezoidal en el caso de los hombres y una morfología redondeada o elíptica para las mujeres. En el caso del gonion o área gonial, que es la base del ángulo de la raíz de la mandíbula, si nosotros lo visualizamos, en el caso de un masculino va a ser grande, va a ser rugoso, mientras que en las mujeres va a estar ausente, va a ser una morfología perfecta. Asimismo, en lo que es la mandíbula vista de su cara lateral, vamos a ver que se forma un ángulo. Este ángulo con la raíz de la mandíbula
vamos a darnos cuenta que en el caso de los hombres es un ángulo mucho más pequeño y un ángulo mucho más abierto para las mujeres. Asimismo, a nivel de la pelvis ósea, hay unos que consideran que en el caso de las mujeres se puede visualizar el logotipo del Mickey Mouse de arriba hacia abajo y en el caso de los hombres un corazoncito igualmente de arriba hacia abajo. Sin embargo, yo a título personal, para mí todos parecen Mickey Mouse. Por ello es que tenemos que considerar otros criterios para establecer si se trata de una pelvis ósea de un masculino o de un femenino. Para esto, algunos elementos a considerar van a ser las crestas ilíacas. Las crestas ilíacas van a ser mucho más robustas en el caso de las mujeres y mucho más delgadas en el caso de los hombres. Asimismo van a tener una morfología de C en el caso de las mujeres y una morfología ligeramente de S itálica para el caso de los hombres. Por otra parte, a nivel de lo que es la articulación del sacro con el hueso coxal, vamos a darnos cuenta que en los hombres se suele solidificar, fusionar, pegar, es decir, se genera una osteofitosis, sobre todo alrededor de los 40 años. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen pérdidas minerales, porque los hombres no tienen un bebé en el interior de su pelvis ósea, porque los hombres son menos flexibles, etcétera, etcétera, y por lo tanto se lleva a cabo esa fusión, mientras que en el caso de las mujeres es mucho más infrecuente encontrar esos datos. Otro dato característico va a ser el promontorio. El promontorio va a ser el ángulo que se va a estar formando a nivel del sacro y la quinta vértebra lumbar. ¿Vale? Ese ángulo, si lo comparamos el del hombre y de la mujer, resulta que el de la mujer va a ser mucho más abierto en comparación con el del hombre. Y además eso va a generar una proyección distinta de lo que es el sacro y el coxis. Si nosotros viéramos lo que es el sacro y el coxis desde una forma lateral, vamos a darnos cuenta que este sacro y coxis va a estar mucho más rectificado. Imaginemos que viene así el sacro y el coxis, más recto en el caso de la mujer, lo cual hace que el coxis no rebase esta línea imaginaria de las espinas ciáticas, ¿vale? O que se encuentra ahí. Mientras que en el hombre, ese sacro y ese coxis se proyecta hacia la parte anterior y por lo tanto ahí sí el coxis va a estar rebasando esa línea imaginaria que une las espinas ciáticas. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Pues resulta, ¿verdad?, que las mujeres tienen la capacidad de alojar aquí a un bebé y por lo tanto al existir un bebé ahí, pues necesita mayores espacios, mayores diámetros para poder salir por el canal de parto. Mientras que en el hombre, como no tiene esa necesidad o no tiene esa constitución anatómica, todos los diámetros en el interior de la pelvis ósea van a estar mucho más disminuidos, ¿vale? Entonces, otro de los datos característicos es fijarnos aquí en la pelvis ósea, lo que son las espinas ciáticas y trazar nuestra línea imaginaria y ver si pasa o no pasa el coxis, ¿vale? Y es ahí cuando dicen que se forma el Mickey Mouse o el corazoncito. Por otra parte, lo que va a ser el acetábulo, en donde llega la cabeza del fémur para articularse, vamos a darnos cuenta que en el caso de las mujeres, este acetábulo, bueno, en el caso de los hombres, este acetábulo es mucho más profundo y una especie de, vamos a decirlo, va a estar más corrugado, mientras que en las mujeres va a estar más liso y no tan profundo. Además, la disposición es que aquí, si ustedes se dan cuenta, nos genera una angulación un tanto más oblicua y en el caso del masculino es una dirección un tanto más horizontalizada, lo cual va a estar variando de manera directa a nivel de las rodillas con algo que se conoce como ángulo Q. Por otra parte,
Estos hoyitos se conocen como agujeros obturadores o foramen obturador, y en el caso de las mujeres tiene una morfología triangular, en el caso de los hombres una morfología circular. También esta línea que está trazada de color rojo se conoce como ángulo púbico o ángulo subpúbico. En el caso de las mujeres es un ángulo mucho más grande y abierto, y en el caso de los hombres es un ángulo mucho más cerrado. Para poder calcular lo que viene siendo la talla, existen distintas metodologías. En esta ocasión traemos la del Ángel y Cisneros, postulada en 2002, la cual tiene la ventaja de que yo pueda distinguir entre hombres y mujeres y a partir de ahí seleccionar el hueso con el cual voy a estar trabajando. Por ello existen 12 fórmulas como tal, las cuales vemos en pantalla. Para aquí poderlo hacer de manera correcta, lo primero que tengo que yo identificar es si se trata de un hombre o de una mujer, y después elegir el hueso con el cual yo voy a estar trabajando. Una vez que tengo eso, pues resulta que el hueso se coloca en unas tablas de osteometría, es decir, para medirlo, ¿vale? Ahí viene el huesito y ya lo estoy midiendo, ¿no? Entonces digo, pues resulta que que es el fémur mide 51 centímetros. Entonces esos 51 centímetros los voy a sustituir en donde viene la palabra, en este caso fémur, que decíamos que era un fémur, y lo primero que hay que hacer es la multiplicación. Me va a dar un resultado, y ese resultado X lo vamos a sumar directamente con nuestra otra constante. Si se dan cuenta que hay que ir de derecha a izquierda. Esto es importante tenerlo en consideración porque si vamos de izquierda a derecha, pues no nos va a dar una estatura real de este sujeto. Por otra parte, en lo que viene siendo la química forense, va a ser la ciencia que estudia las sustancias, su estructura, sus propiedades y reacciones que las transforman en otra sustancia, y en una investigación criminal en el conocimiento de estas estructuras con una materia, sus propiedades de transformación, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente voy a estar estudiando cualquier sustancia que se encuentre en diversos estados de la materia, es decir, pueden ser sólidos, físicos o gases, y obviamente pueden estar relacionándose con un evento delictivo, e incluso ese evento delictivo puede tener víctimas fatales a consecuencia de esa sustancia, y también tiene un impacto en la investigación de ese deceso. Algunas aplicaciones dentro de la química forense van a ser los test de drogas, los famosos antidoping, la famosa toxicología forense como tal, aquí para ver si hubo un consumo reciente de alguna sustancia implicada con alguna investigación y demás. El rastreo para los incendios, sobre todo para conocer si existe algún acelerante de la combustión, llamémosle queroseno, gasolina, alcohol, lo que tú gustes. El rastro de pinturas, sobre todo a nivel de los accidentes automovilísticos, si existe incertidumbre si esa pintura que yo estoy viendo en otro vehículo realmente proviene del vehículo segundo implicado o ya lo tenía previamente. Los residuos de disparo, sobre todo para estar buscando rastros de pólvora y antimonio a nivel de prendas de vestir o incluso de la piel. La detección de venenos, que puede ser a nivel de sangre o a nivel histopatológico también, y las muestras biológicas que normalmente se someten a análisis, llamémosle sangre, llamémosle orina, pues en ocasiones también se genera un perfil bioquímico, es decir, se conoce pues si existe un grado de intoxicación, grados de inflamación, entre otros elementos de interés para la indagatoria. En esta ilustración lo que se observa es un estómago el cual está relleno de distintos paquetes.
los cuales los utilizan para realizar el famoso body packet y de esa manera andar transportando droga, lo cual debe de ser correctamente investigado, conocer qué es lo que se contiene en el interior de estos elementos y de esa manera ampliar nuestra línea de investigación. Por otra parte, en la biología forense vamos a conocer qué es la aplicación de los conocimientos propios de la biología a favor de una investigación criminal. Aquí resulta interesante que hay varios elementos que forman parte de la biología, desde el cuerpo de una persona, microorganismos, llamémosles hongos, bacterias, protozoarios, e incluso también animales. Puede ser un caballo, un perro, un gato, un pez, ¿verdad? Que obviamente tenga relación con el evento delictivo. Dentro de esta parte, algunas subramas o áreas de oportunidad que vamos a encontrar puede ser la hematología forense, la genética forense, la entomología forense y la microbiología forense. Por ello, en el caso de la hematología forense tiene dos áreas de interés. La primera, que es la hematología de campo, donde nosotros tenemos que estudiar los rastros hemáticos. No es lo mismo que yo encuentre un lago, un charco hemático, a que yo encuentre áreas de borramiento, ¿verdad? Áreas lavadas. No es lo mismo que yo encuentre salpicaduras en una proyección izquierda-derecha, a que yo encuentre un goteo estático, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del estudio de estos rastros hemáticos, yo puedo establecer la dinámica que se presentó a la comisión del evento delictivo, incluso poder establecer de dónde probablemente proviene esa sangre, si es sangre arterial, sangre venosa, entre otras cuestiones. Y el segundo momento de interés en la hematología es la del laboratorio, donde se hacen pruebas serológicas, pruebas del laboratorio, donde se determinan grupos sanguíneos, donde se determina si efectivamente eso es sangre y es sangre animal o humana, algunas características especiales, si pudiera tener alguna enfermedad, o incluso irnos de la mano con la genética y establecer el perfil genético. En la genética propiamente, ya cambiando radicalmente de tema, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que su utilidad va a ser sobre todo con fines de identificación y resulta aquí en dos áreas de oportunidades principales. La primera es para las famosas pruebas de paternidad y la segunda es para vincular rastros biológicos que se pudieran haber encontrado en la escena del crimen, así como también en las víctimas, y de esa manera vincularlos o correlacionarlos con probables sospechosos. Tenemos otra área de oportunidad dentro de la biología forense, la cual va a ser la entomología forense. Dentro de la entomología forense vamos a hacer un estudio de distintos insectos que participan en la destrucción del cadáver. Aquí hay que tener en consideración que estos insectos no todos llegan en un solo momento. También no todos los insectos habitan de manera general en todos los ecosistemas. Es por ello que yo tengo que hacer una evaluación si el cadáver se encuentra en un lugar cerrado, en un lugar abierto, y si ese lugar abierto es un área tropical, subtropical, acuática, desértica y demás, para que conozca cuáles pueden ser los elementos relacionados con su destrucción por parte en este contexto de los insectos. En la mayoría de los casos, los primeros en colonizar el cadáver suelen ser las hormigas y junto con también los dípteros, que vendrían siendo las moscas. Entonces, esos son los dos primeros elementos en llegar al cadáver, y en el caso de lo que son las moscas van a colonizarlo con sus larvas. Para esto hay algunas moscas que ponen directamente larvas y en la mayoría de los casos hay otras que ponen directamente huevos. Estos van a crecer, van a eclosionar y se van a convertir en larvas, y conforme van nutriéndose, van creciendo, pues van a madurar para convertirse en una mosca. Y mientras esto sucede, ¿verdad?, va a llamar la atención de otros insectos que se pueden alimentar del cadáver o de los insectos que están ahí, y se van generando distintos patrones de insectos, los cuales deben de ser evaluados, ya que nos pueden estar orientando en la determinación del tiempo de muerte, incluso
hablarnos de la causa de muerte. También se pueden estimar algunos temas relacionados con la toxicología, etc. Y la microbiología forense, en el contexto de microorganismos, sabemos que existen algunas bacterias que pueden ser utilizadas, por ejemplo, como armas biológicas, como el anthrax o el carbunco, que tienen una toxina bastante interesante, la cual anteriormente en los Estados Unidos se utilizaba en el agravio de las personas. Entonces ahí pudiéramos tener un tema de investigación. También en el caso de los delitos sexuales, cuando una persona se sabe o conoce que tiene una infección de transmisión sexual y genera prácticas sexuales o ilegales con otra persona, le puede transmitir esta patología y por lo tanto también forma parte de nuestras investigaciones. En esta ilustración lo que estamos planteando es el ciclo de vida de una mosca. En la primera parte encontramos unas especies de arroz y ese arroz pues realmente son los huevecillos de las larvas, los cuales van a eclosionar y vamos a tener una larva pequeñita, una larva mediana y una larva grandotota. Para esto se van a conocer como larvas en estadio 1, 2 y 3, la 1 la más pequeña, la 3 la más grande, y para poderlo clasificar adecuadamente hay que tomar la longitud y el diámetro de la larva. Pero, ojo de buen cubero, ¿verdad? La veo chiquita, primer estadio, la veo grandota, tercer estadio, la veo mediana, segundo estadio. La cual se va a estar alimentando de lo que es el tejido blando, principalmente del cadáver. Después, cuando ya se encuentra una larva en tercer estadio y ha alcanzado su madurez, se va a llevar a cabo una etapa de metamorfosis y para ello se va a alejar del cadáver. Si es que se encuentra en un lugar abierto, normalmente se suele enterrar a unos 5 o 10 centímetros de profundidad, a una inmediación de 2 metros aproximadamente del cadáver, y se genera la otra imagen en color café rojizo que se conoce como pupa o estado pupario. Si no tuviéramos esa opción, ¿verdad?, de que existiera tierra en las inmediaciones del cadáver, lo que hacen las larvas es irse en la parte inferior del cadáver y se colocan ahí, esto con la finalidad de tener una mayor fuente de calor, desarrollarse en su estado pupario de manera adecuada, y posteriormente salen de la pupa en forma ya de una mosca madura para repetir el ciclo. En el caso de la genética forense, vamos a aplicar los distintos conocimientos de esta ciencia y de sus técnicas a favor de hacer un estudio sobre el ADN y de esa manera identificar individuos, como mencionábamos anteriormente. Aquí tenemos un estudio de minisatélites. Estos minisatélites, en términos sencillos, van a ser pequeñas señales de ADN o pequeños fragmentos de ADN que se van a estar repitiendo y repitiendo. Y estos son los que se deben de estar estudiando porque son nuestra huella genética, ¿vale? Esos son los que les vamos a compartir a nuestros hijos y sus hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así sucesivamente, ¿vale? Estos elementos no van a estar cambiando. Por ello, lo que se hace es un estudio de electroforesis y principalmente se presenta a manera de barras, y esas barras yo tengo que ver la distribución de las mismas, la intensidad de estas y el número total de barras. Ejemplo, tenemos aquí del lado izquierdo, en escena del crimen tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, para que yo diga que este indicio, llamémosle sangre, semen, saliva, lo que tú gustes, encontrado en la escena del crimen, corresponda a un sospechoso, ese sospechoso también debe de tener 6 barras. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras, puede ser que sí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras también, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y decimos, caray, los 3 sospechosos tienen también 6 barras de material genético.
Entonces hay que hacer el siguiente elemento comparativo, ¿vale? Que vendría siendo la intensidad y la distribución de estas barras. Es decir, vemos que la primera barra se encuentra a esta altura, entonces esta sí coincide, y aquí esta barrita ya no va a coincidir, ni esta. Segunda barrita, ¿vale? Vemos que sí coincide nuevamente con esta, la tercera coincide con esta, la cuarta con esta, la quinta con esta, la sexta con esta, incluso vean el grosor de la cuarta, coincide perfectamente. Entonces decimos, ¿verdad?, que al ser un 100% de coincidencia hay una inclusión y por lo tanto sospechoso 2 es dueño del material biológico dejado en la escena del crimen, mientras que los otros sospechosos probablemente se hayan participado pero no dejaron ese indicio biológico que yo estoy investigando. En el caso de las huellas genéticas en temas de paternidad, lo que se hace es tomar una muestra del niño, de la madre y del padre. Sabemos que el niño, ¿verdad?, va a ser el 100% y 50% de su material genético se lo da mamá y 50% se lo da papá, ¿vale?, por el óvulo y el espermatozoide de manera correspondiente. Entonces aquí en el niño, aquí de manera sencilla nada más tenemos 2 barras, pero igualmente se pueden estar encontrando varias barras. Tenemos que considerar que del 100% de las barras que voy a encontrar en el niño, 50% de esas deben de coincidir en la ubicación, en la intensidad y en su grosor o morfología de la barrita, es decir, la mitad de 2 pues solo es una, ¿verdad? Entonces una debe de coincidir sí o sí 100% a mamá y el otro 50% debe de coincidir sí o sí a papá. Cuando esto coincide decimos que efectivamente papá es el papá biológico y mamá es la mamá biológica. En otro caso, si coincide sí o sí, el 50%, mamá es mamá biológica y el otro 50% del niño pues no coincide, entonces este papá no es el papá biológico, ¿verdad? Tal vez es el otro papá sustituto, ¿verdad? Porque papá se fue por los cigarros y ya no regresó. Entonces, de esa manera encontramos una exclusión de los resultados. Dentro de la física forense vamos a tener la aplicación de los conocimientos de la física de un evento jurídico, puede ser a nivel de balística, acústica forense, incendios explosivos, hechos de tránsito, cinemática del trauma, etc. Y nos vamos a centrar en la cinemática del trauma. Los traumas van a ser la energía o la violencia externa que llega al cuerpo humano y el traumatismo va a ser el resultado, en términos sencillos, la lesión. Y tengo traumas mecánicos, térmicos, eléctricos y químicos. En el caso de la cinemática del trauma, vamos a encontrar que también existen lesiones por agentes vulnerantes, que va muy de la mano con el tipo de trauma. Vamos a encontrar agentes vulnerantes de tipo físico, puede ser la electricidad, puede ser el calor, puede ser el frío, puede ser la radiación, etc. Y observamos una quemadura eléctrica. También pueden ser mecánicos por cualquier objeto que se pueda desplazar de un punto a otro y transmitir su energía. Por ejemplo, mi puño dirigiéndose directamente hacia el rostro de alguien que me cae mal. Podría ser un proyectil que viaja en el aire y se impacta a nivel de mi espalda. Pudiera ser un vehículo que va viajando a cierta velocidad y atropella a alguien. Entonces todos estos se vuelven mecanismos mecánicos. Agentes vulnerantes de tipo químico pues van a ser cualquier sustancia que genera una lesión a nivel del cuerpo. Por ejemplo, ahí observamos una neumoconiosis de carbón para las personas que pues principalmente trabajan en el área de la minería. Pudiéramos encontrar estos acúmulos de sustancias. También las quemaduras químicas forman parte de estos agentes vulnerantes. Los biológicos pues por parte de cualquier otro animalito o microorganismo que pudieran generar
alteraciones, ahí se observa una elefantiasis, y esto se genera a partir de una especie de gusanito que causa alteraciones en el drenaje linfático y genera ese tipo de edema bastante llamativo, ¿no? Pero igualmente si llega un perro y me muerde, pues ese perro se convierte en un agente vulnerante tipo biológico como tal. Principalmente en el tema mecánico, que es lo que más observamos día con día, vamos a centrarnos que existen distintos mecanismos de producción. La fricción que se genera cuando el cuerpo se proyecta de manera tangencial con una superficie y observamos esa especie de raspadura. Las presiones, cuando presionamos y se genera una lesión, ahí observamos una úlcera por presión, pero igualmente podríamos observar que si yo estoy aplastando tal vez tu globo ocular, pues puede llegar el momento en que te lo lastimo. La tracción pues es lo contrario a presionar, es decir, en vez de aplastar pues voy a jalar, jalo, y en este sentido en la imagen vemos un escalpe de cuero cabelludo. Puedo estar jalando y tal vez ahora te luxo una articulación. La sugilación consiste en generar una presión negativa sobre la superficie corporal y de esa manera se forman unas pequeñas áreas hemorrágicas que se conocen como equimosis por sugilaciones o propiamente sugilación. Es muy común observarlas en el caso de los delitos sexuales. Existen otros mecanismos relacionados con la succión, por ejemplo, cuando a alguien le punchan con una jeringa para una toma de muestra y se jala esa jeringa, ¿verdad?, de manera exagerada y se puede romper el vasito sanguíneo, cuando dicen que le ponchaste la vena, en ese sentido, ¿no? La percusión, que consiste en un golpe directo, pero no sostenido, es decir, le suelto un puñetazo a alguien, una patada a alguien, lo que tú quieras, y se pueden generar distintos fenómenos como una equimosis, un hematoma, etc. Cuando solo se utiliza un solo mecanismo de producción, vamos a decir que se considera una contusión simple, y cuando se utilizan dos o más mecanismos de producción, se va a estar hablando de una contusión compleja. Ejemplo de contusión compleja, la mordedura. Para la mordedura, pues resulta que primero tengo que hacer presión sobre esa área que deseo morder con mis dientes y después jalo, tracciono, ¿verdad?, para arrancarle un pedazo de carne. Entonces esa es una mordedura compleja o contusión compleja. La psicología forense es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales en sentido amplio, lo anterior para intervenir en los procesos judiciales con el fin de aportar datos y conocimientos que ayuden a resolver casos. Algunos ejemplos donde se puede estar aplicando la psicología forense suele ser en accidentes, en casos de divorcio, en invalidez, en daños morales, en conflictos del ámbito escolar o laboral, casos de maltrato y secuelas psicológicas. Sin embargo, cuando estos temas ya generan una alteración significativa y se transforman en trastornos o enfermedades y involucran lo que son las facultades mentales de un individuo, ahora ya viene a ser temas de psiquiatría forense. Y en el caso de la psiquiatría forense, también vamos a estar aplicando los conocimientos de esta ante el sistema legal para resolver alguna problemática. Algunos ejemplos puede ser igual la custodia de menores, pero resulta que, bueno, ya no solamente es que mamá sea agresiva y papá sea borracho, sino que ahora resulta que papá es un borracho crónico en el cual ya se generó para trastornos psiquiátricos, es decir, ya tiene una psicosis y una dependencia del alcohol bastante llamativa, el cual ya forma caso de psiquiatría forense. La psiquiatría de correccionales, que vendría siendo lo equiparable a la cárcel para los enfermos mentales. La capacidad mental para ser juzgado, es decir, si yo tengo un trastorno, no sé, psiquiátrico, llamémosle esquizofrenia, y cuando yo estaba en mi fase más activa, ¿verdad?, seguramente lastimé a alguien, entonces no fue con toda mi intención generar ese conflicto, ¿verdad?
Entonces, probablemente la capacidad en la cual me pueden sentenciar va a variar. Tenemos otras como la evaluación de la absolución, trastornos psiquiátricos propiamente, el grado de enajenación, la solicitud de cambio de sexo, la capacidad para dejar un testamento, entre otros. La patología forense o histopatología forense, vamos a conocer que se encarga del estudio tanto de la patología como también del estudio normal del cuerpo humano, que vendría siendo la anatomía propiamente, más aparte de su histología, con un enfoque de medicina forense. La patología forense es la especialidad que se encarga de realizar estudios anatómicos, inmunológicos, histopatológicos y citológicos con el fin de identificar, comparar y diagnosticar, sobre todo cuando la medicina forense, de manera convencional, es insuficiente para determinar algunos elementos. Aquí tenemos el primer momento, que es la macroscopía. Se realiza un estudio general del cadáver y de algunos órganos implicados con el deceso. El segundo momento es la histotecnología, donde estos elementos se montan en laminillas, y para poderlos montar en laminillas el órgano debe ser cortado finamente, debe ser coloreado con distintos trenes de tinción para poder visualizar estructuras de interés. Y finalmente la microscopía. En este sentido, la laminilla ya correctamente identificada y trabajada se monta en microscopio para visualizar distintos elementos de interés.